Buenos días con todos. A nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, zona norte del Ecuador, les damos la cordial bienvenida a la primera conferencia de este año y deseándoles a todos ustedes un feliz 2021. Hoy con el tema Aplicaciones de la inteligencia artificial para el aseguramiento del flujo en la industria petrolera, a cargo del ingeniero Santiago Zapata, Boada, ingeniero químico, actualmente estudiando en la Universidad de Manchester. Tiene estudios de ingeniero químico de la Escuela Politécnica Nacional, es magíster en diseño e integración de procesos químicos de la Universidad de Manchester, Reino Unido, doctorado en ingeniería química de la Universidad de Proceso. Experiencia de más de 6 años en la industria petrolera, desempeñando cargos de ingeniero de campo, ingeniero de procesos, supervisor de tratamiento químico y consultor en optimización energética. Tiene conocimientos de tratamiento químico, aseguramiento de flujo, ciencia de datos, visualización y modelos, lenguaje de programación, diseño y simulación de procesos. Les dejo con ustedes con el ingeniero Santiago Zapata. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ramiro, por la presentación. Buenos días con todos. Gracias por su interés y por su tiempo. El título de mi presentación es Aplicaciones de la inteligencia artificial para el aseguramiento de flujo en la industria petrolera. La agenda para mi presentación es la siguiente. Primero, vamos a revisar conceptos básicos del aseguramiento de flujo. Posteriormente, revisaremos conceptos sobre la inteligencia artificial y su aplicación a esta área. Y finalmente, revisaremos un caso de estudio que es el desarrollo de una plataforma digital para el aseguramiento de flujo. Entonces, empecemos con los conceptos básicos del aseguramiento de flujo. En resumen, se trata de principios, diseños y estrategias para mantener de manera segura y económica un flujo ininterrumpido de producción de hidrocarburos entre el yacimiento y el punto de venta. Para lograr este objetivo, nos apoyamos en el análisis de flujo multifásico, que está dado por la ingeniería de producción, y en la selección y el uso de los químicos de producción. El aseguramiento de flujo es fundamental en el diseño y operación de los sistemas de producción de petróleo, porque nos permite evitar problemas operativos y mantener un flujo continuo. En condiciones de presión y temperatura de yacimiento, los fluidos son monofásicos. A medida que se desplazan desde el fondo de pozo hasta las facilidades de producción, experimentan cambios en la presión y la temperatura, que producen fenómenos como la corrosión y la acumulación de sólidos inorgánicos. Estos eventos causan impedimentos para la producción y afectan la rentabilidad y seguridad de las operaciones. Además, estos eventos pueden derivar en largos paros operativos. En casos graves, el deterioro de tuberías y otros elementos del sistema provocan fugas de hidrocarburos que ponen en riesgo al personal y al medio ambiente. El aseguramiento de flujo es un área muy importante porque tiene un impacto significativo en la confiabilidad, rentabilidad y seguridad de las operaciones. Por ejemplo, se ha identificado que el 61% de los eventos que generan pérdidas de producción están relacionados con problemas como la corrosión y las incrustaciones en tuberías. El costo anual estimado en los Estados Unidos para el monitoreo y mantenimiento de las líneas de producción es de $7 billones, de los cuales el 80% corresponde a eventos de corrosión. Además, la seguridad de las operaciones depende de un buen manejo del aseguramiento de flujo, puesto que se pueden evitar derrames por daños en las tuberías. Ahora revisemos ideas básicas sobre la corrosión. Básicamente, la corrosión es el deterioro de un metal por reacciones químicas entre el metal y el medio ambiente. La corrosión es un fenómeno muy complejo que involucra la química de los fluidos producidos, la metalurgia de las tuberías y la hidráulica del flujo multifásico.
Los factores de mayor impacto para la corrosión son el tipo y la calidad del metal, las composiciones de los fluidos, la temperatura, la presión y la velocidad del líquido, que tiene un impacto importante en la erosión de las tuberías. Además, la presencia de gases disueltos, como el CO2 y el H2S, genera procesos corrosivos. De hecho, el CO2 es uno de los principales agentes corrosivos en los sistemas de producción de crudo. Se estima que alrededor de un 30% de los costos asociados a la corrosión pueden evitarse si se emplean buenas prácticas y estrategias preventivas. Generalmente, los impedimentos de producción se gestionan mediante operaciones de workover. En esta figura observamos que aproximadamente 37% de los workovers en una empresa operadora correspondieron a eventos de comunicación tubing casing, que generalmente ocurren por la corrosión de las líneas. Eventos como huecos en tuberías y desprendimientos generan largos paros operativos que producen grandes pérdidas de producción. El monitoreo del proceso es esencial para predecir la corrosividad de los pozos. Generalmente monitoreamos flujos, presiones, temperaturas, dosificación de los químicos y análisis de laboratorio como salinidad, contenido de CO2, de H2S, hierro, entre otros. También se usan cupones metálicos para calcular la velocidad de corrosión en líneas de producción. Un cupón es una placa metálica que es introducida en el proceso y luego de un tiempo de exposición es removida. De la pérdida de peso se obtiene la velocidad de corrosión que corresponde a distintos niveles de criticidad. Si combinamos estos niveles de criticidad con los rangos de producción de los pozos, es posible priorizar el monitoreo y control de los pozos críticos, lo cual es vital para la prevención de fallas. Sin embargo, surgen problemas porque gran cantidad de pozos no tienen sensores o facilidades para instalar cupones. Además, el manejo de la información es complejo por la gran cantidad de datos en fuentes dispersas. De manera alternativa, podemos predecir la velocidad de corrosión utilizando modelos matemáticos. En general, estos modelos están basados en datos experimentales obtenidos en laboratorio y se utilizan para facilitar la toma de decisiones, como la dosificación adecuada de químicos, la selección de tuberías, entre otras. Ejemplos de estos modelos incluyen el modelo NORSOK, que fue desarrollado por la compañía noruega Statoil, modelo DeWart, que utiliza la Shell, y Cassandra, que utiliza British Petroleum. Sin embargo, el rango de validez de estos modelos es limitado, así como su precisión, porque están basados en datos de laboratorio. Los métodos para el control de la corrosión incluyen el uso de químicos inhibidores, aleaciones resistentes o revestimientos. Los inhibidores se inyectan con el objetivo de formar una película protectora sobre las paredes de las tuberías y pueden tener una eficiencia muy alta, aproximadamente del 95%. Sin embargo, surgen problemas por la dosificación inadecuada del químico y la falta de continuidad en la inyección por problemas operativos en las bombas. Ahora revisemos conceptos básicos sobre las incrustaciones. Las incrustaciones son depósitos inorgánicos que se forman por cambios físico-químicos y determinadas condiciones de operación. En la industria petrolera, las incrustaciones más comunes son carbonato de calcio, sulfato de bario y sulfato de estroncio, que forman capas alrededor de la tubería y restringen la producción. Los factores principales que afectan la formación de incrustaciones son la composición y la cantidad de minerales disueltos en el agua de formación, la presión, la temperatura y el pH. Estas incrustaciones pueden presentarse en todo el sistema de producción, desde el yacimiento hasta las instalaciones en superficie. Por ejemplo, en superficie pueden ocasionar el atascamiento y rotura de los ejes en bombas de reinyección de agua. El monitoreo del proceso es muy importante para prevenir incrustaciones. Generalmente monitoreamos flujos, presiones, temperaturas, dosificación de los químicos
y análisis de laboratorio como la salinidad, bicarbonatos, pH, entre otros. También se usan cupones metálicos para calcular la tasa de depósito en líneas de producción a partir del aumento de peso del cupón luego de un tiempo de exposición. De igual manera, se tienen distintos niveles de criticidad dependiendo de la tasa de depósito y cuando combinamos estos datos con la producción asociada de los pozos, podemos priorizar el monitoreo y control de los pozos críticos, que es vital para la prevención de fallas. Sin embargo, surgen problemas porque gran cantidad de pozos no tienen sensores, no tienen facilidades para la instalación de cupones y por el inadecuado manejo de la información. También podemos utilizar modelos matemáticos para predecir la tasa de depósito. Un ejemplo es el modelo de Odo-Thomson, que predice la tendencia del agua de formación a formar incrustaciones en el sistema. El método más común para prevenir incrustaciones es la inyección de químicos inhibidores. Sin embargo, estos químicos no pueden disolver las incrustaciones que ya se han formado. En este caso, se inyectan soluciones ácidas para disolver los depósitos, pero esto puede afectar la integridad mecánica del sistema al corroer la pared de las tuberías. Ahora revisemos los conceptos básicos de la inteligencia artificial y su aplicación al aseguramiento de flujo. Básicamente, la inteligencia artificial es un sistema capaz de aprender de los datos históricos, identificar patrones y generar predicciones con una mínima intervención humana. El objetivo es mejorar la toma de decisiones. El avance tecnológico que realiza esta tarea se conoce como Machine Learning. El uso de la inteligencia artificial en plataformas digitales puede ayudar a las empresas a reducir tanto su gasto de capital como de operación. Es muy importante diferenciar los niveles para el manejo de la información. Empezamos con el nivel histórico, que consiste en el análisis y exploración de datos históricos y responde a la pregunta ¿qué pasó? El siguiente nivel es el análisis en tiempo real, para lo cual se utilizan sensores y responde a la pregunta ¿qué está pasando? Los siguientes niveles, prescriptivo, pronóstico y predictivo, utilizan técnicas de inteligencia artificial y machine learning sobre los datos para generar predicciones que responden a las preguntas ¿qué va a pasar? ¿Qué tan malo puede ser? Esto nos permite analizar los niveles de riesgo, detectar fallas tempranas y optimizar las operaciones. Actualmente existe una brecha entre las tecnologías de inteligencia artificial y el entendimiento humano. Por un lado, se desea que la inteligencia artificial se integre en la industria por su gran potencial, pero su complejidad hace que las personas desconfíen de esta tecnología. Entonces, ¿cómo podemos eliminar esta brecha? Creando soluciones digitales en contexto, útiles y accionables, que generen beneficios concretos con su aplicación. En particular, la industria petrolera debe adoptar tecnologías digitales e inteligencia artificial. Estas herramientas son cruciales para afrontar los retos actuales de la industria, como la transición energética, la reducción de la demanda, los bajos precios y las presiones ambientales. La oportunidad es enorme debido a la gran cantidad de datos que se generan en la industria petrolera y su bajo nivel de madurez en la implementación de las tecnologías digitales. Según una encuesta, los ejecutivos de las petroleras más grandes a nivel mundial, más del 70% de las empresas se consideran en un estado inicial de digitalización. De acuerdo con la misma encuesta, el mayor potencial de la digitalización está en las tecnologías que manejan datos y los analizan, es decir, técnicas de machine learning. Por el tipo de aplicación, el mantenimiento predictivo, que es una parte integral del aseguramiento de flujo, tiene el mayor potencial para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones. Las plataformas digitales que conectan múltiples fuentes de información y analizan datos mediante el uso de la inteligencia artificial
son el futuro de la industria petrolera. Estas herramientas brindan soluciones rentables y potentes para reducir el riesgo asociado a problemas de aseguramiento de flujo. Un concepto que se maneja actualmente es el campo petrolero digital o Digital Oil Field, que involucra instrumentación de campo, automatización, gestión de datos, visualización, entornos de colaboración y análisis predictivos. Con esto se logra transformar la filosofía del trabajo, impulsando procesos más eficientes. Es muy probable que la inteligencia artificial transforme a la industria del petróleo por la gran cantidad de aplicaciones en las que puede ser implementada exitosamente para resolver problemas. Ejemplos incluyen la predicción de presiones mínimas de miscibilidad, tasas de producción, precipitación de asfaltenos y algo que nos interesa mucho, la predicción de la velocidad de corrosión y la tasa de depósito. De hecho, los primeros en adoptar estas tecnologías en el sector petrolero probablemente desarrollarán una ventaja competitiva. Los modelos de inteligencia artificial tienen varias ventajas. Son fáciles de implementar, su solución es rápida y no requieren de un conocimiento profundo de la teoría. Pero también tienen sus desventajas. Requieren gran cantidad de datos y están basados netamente en la estadística. Lo mismo ocurre con los modelos matemáticos basados en principios teóricos, que pueden ser más precisos, requieren menor cantidad de datos, pero son complejos y toman mucho tiempo en la resolución. Sin embargo, ambos modelos pueden complementarse e integrarse para formar un modelo híbrido que genera predicciones de alta calidad y por tanto es más útil. Los resultados que se pueden obtener aplicando estos modelos híbridos para predecir variables son muy buenos. El gráfico de la izquierda muestra la correlación lograda al aplicar modelos de inteligencia artificial. El gráfico de la derecha muestra los resultados significativamente mejores, utilizando un modelo híbrido que combina la inteligencia artificial con los principios teóricos. Entonces, en teoría, es totalmente factible integrar modelos matemáticos para calcular la velocidad de corrosión y tasas de depósito con técnicas de inteligencia artificial que trabajan con datos históricos. Esto es lo que vamos a revisar en las siguientes diapositivas. Ahora revisemos el caso de estudio, que es el desarrollo de una plataforma digital para el aseguramiento de flujo. Este proyecto es resultado del esfuerzo conjunto de un equipo de trabajo que incluye profesionales de distintas áreas. El área de ingeniería química, de la analítica de datos y del área de ingeniería de software. Este proyecto surge a partir de problemas identificados en el área de aseguramiento de flujo, específicamente en el manejo de la información y la falta de herramientas analíticas. El personal operativo está cada vez más ocupado en las actividades diarias. Mantener la información dispersa en múltiples herramientas y sistemas es un gran problema. Además, la información se repite a menudo en múltiples sistemas, lo que utiliza tiempo innecesario y aumenta el riesgo de errores. Debido a la falta de herramientas analíticas, las empresas no pueden capitalizar el potencial de los datos. Problemas operativos como corrosión e incrustaciones que generan pérdidas millonarias y daños al personal y al medio ambiente podrían prevenirse. La solución que proponemos es una plataforma digital que combina Big Data, Analytics e inteligencia artificial para la gestión del aseguramiento de flujo. Esta plataforma permite el registro y visualización en tiempo real de variables operativas como caudales, presiones, temperaturas, tasas de bombeo de productos químicos y análisis de laboratorio. Esto nos permite descubrir tendencias y correlaciones que crean valor. Además, la plataforma genera predicciones en línea de eventos de corrosión y taponamiento por medio de modelos de inteligencia artificial. Como resultado,
se tiene un cambio en la cultura laboral, desde un enfoque reactivo a uno preventivo, que permite una toma de decisiones rápida y eficaz y mejora la rentabilidad y seguridad de las operaciones. La herramienta digital que proponemos permite la captura de datos operativos desde diversas fuentes, como bases de datos, inclusive aplicaciones móviles, y su visualización desde un portal web. Como resultado, se generan reportes que incluyen los indicadores de desempeño, como los KPIs. Y estos datos se pueden utilizar para obtener tendencias históricas, comportamientos anormales, predicción de eventos de corrosión y tamponamiento, convirtiéndose en una ayuda valiosa para la resolución de problemas y análisis de causa raíz. Además, permite al personal operativo concentrarse en tareas de mayor valor agregado, como la optimización. Ahora veamos un ejemplo de la aplicación de la plataforma digital para el control de la corrosión. El objetivo es mantener la inyección adecuada del inhibidor y para ello debemos monitorear las condiciones de operación como tasas de producción, residuales de químicos, presiones, temperaturas, niveles de líquidos y otras mediciones de laboratorio. El uso de esta herramienta permite la visualización en línea de la dosis real del químico versus la dosis recomendada. Además, podemos visualizar los indicadores de desempeño como la velocidad de corrosión. Esto reduce el tiempo necesario para recopilar y evaluar los datos y se pueden generar planes de acción para prevenir problemas. Además, con la instrumentación adecuada, podemos llegar a automatizar la inyección de los químicos, dependiendo de los indicadores de desempeño. Ahora revisemos cómo se puede generar un modelo útil para un proceso complejo como la corrosión, combinando principios teóricos con técnicas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial se utiliza para crear el modelo, aprovechando los datos de campo, mientras utiliza el conocimiento de los principios teóricos para mejorar las predicciones. Para nuestra herramienta decidimos utilizar el modelo teórico NORSOK, que es ampliamente utilizado en la industria petrolera. El modelo NORSOK está ajustado a una gran variedad de datos de laboratorio y permite calcular la velocidad de corrosión en líneas de producción. Es un modelo muy complejo, como se observa en el algoritmo de cálculo, y básicamente depende de la temperatura, presión, contenido de CO2, caudales total, caudal de agua, diámetro de la tubería y el pH. Esta es la expresión que se utiliza para calcular la velocidad de corrosión. Para mayor información, pueden acudir a la fuente donde se explica cómo funciona este modelo. Con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial, la plataforma digital utiliza los parámetros operativos históricos para predecir la velocidad de corrosión basado en técnicas de Machine Learning. Determinar las variables más relevantes es una parte fundamental del proceso. Para esto utilizamos los conocimientos científicos, es decir, los modelos matemáticos, y la experiencia de los expertos en el área. Hemos determinado que las variables que tienen un impacto significativo en los procesos corrosivos son los siguientes: caudales, caudal total, caudal de agua, caudal de gas, velocidades de flujo que se obtienen a partir del diámetro de la tubería, presión, temperatura, análisis de laboratorio como BSW, contenido de CO2, salinidad, bicarbonatos, e inyección del químico inhibidor de corrosión y su eficiencia. La variable de respuesta que deseamos predecir es la velocidad de corrosión. En esta diapositiva se muestra el flujo de trabajo que utilizamos para construir el modelo de inteligencia artificial. El flujo de trabajo inicia con la recolección de los datos, la preparación de los datos, la exploración y visualización, para llegar finalmente al modelo predictivo.
Los datos pueden obtenerse de distintas fuentes. Mientras más datos tengamos, la predicción será mejor. Luego, se implementan algoritmos de preparación o limpieza de datos para prevenir errores o resultados incorrectos. Ejemplos son celdas vacías, remover valores duplicados, columnas no deseadas y tener consistencia en las unidades de medición de las variables. Esta parte del proyecto usualmente requiere la mayor cantidad de tiempo. La base de datos preparada se almacena como una tabla. Cada columna se denomina feature o característica y una de las columnas de la tabla contiene el valor que intentamos predecir. Este es un extracto de la base de datos preparada que utilizamos para construir nuestro modelo de inteligencia artificial. La base de datos inicial es pequeña debido a la dificultad para conseguir esta información. Hay que tener en cuenta que mientras más datos tengamos, la predicción será mejor. Nuestra variable de interés es la velocidad de corrosión expresada en MPy's. El siguiente paso dentro del flujo de trabajo es el análisis exploratorio, que se utiliza para visualizar los datos, identificar tendencias y relaciones y seleccionar las variables de entrada del modelo. En esta figura se observa el análisis estadístico de las variables de entrada y salida. En la diagonal tenemos la distribución de cada variable. Bajo la diagonal está el gráfico X versus Y de cada combinación de variables con una línea roja que muestra el ajuste de la curva. Y sobre la diagonal tenemos el valor de la correlación más los niveles de significancia. Este análisis es muy útil para identificar las variables de entrada que más impactan en la velocidad de corrosión. En este caso, las variables de mayor impacto son los barriles de agua por día, los barriles de fluido total, la temperatura, el contenido de CO2 y los bicarbonatos, ¿no? A partir de los cuales obtenemos el pH. Estas variables coinciden con las que toma en cuenta el modelo matemático Norfolk que revisamos anteriormente. Una vez que tenemos los datos preparados y hemos realizado el análisis exploratorio, se utilizan algoritmos de Machine Learning que aplican análisis estadísticos para identificar tendencias en los datos, por ejemplo, regresiones o redes neuronales. Según nuestros análisis, los modelos que más se ajustan a la predicción de la velocidad de corrosión están basados en redes neuronales y árboles de decisión, que se especializan en predecir relaciones no lineales entre las variables. Solo se utiliza una parte de la base de datos, por ejemplo, el 75%, que se conoce como datos de entrenamiento en este proceso. El objetivo es determinar qué combinación de algoritmo de Machine Learning y datos preparados genera los resultados más útiles. Y con esto generamos un modelo candidato. Una vez que tenemos un modelo candidato, el siguiente desafío es evaluarlo y determinar qué tan bueno es. Para esto utilizamos los datos de prueba, el 25% de la información que nos guardamos en el modelo candidato y dejamos que este modelo genere predicciones a partir de estos datos de prueba. Estas predicciones se comparan con los valores reales obtenidos en los datos de prueba. Si ambos valores son cercanos, entonces tenemos un modelo que se puede implementar y usar. Caso contrario, debemos elegir una nueva combinación de características y algoritmos de inteligencia artificial, que es básicamente un proceso de prueba y error. El modelo no nos va a predecir un valor exacto. De acuerdo a los resultados, la capacidad predictiva de nuestro modelo es cercana al 80%, que podría mejorar si tenemos una base de datos más grande. Sin embargo, este porcentaje es muy útil para determinar el riesgo de corrosión en un pozo, porque aquí manejamos rangos.
Ahora vamos a revisar un demo de la herramienta software que hemos diseñado. Esta herramienta está disponible en línea y nos permite predecir la velocidad de corrosión en un pozo a partir de las condiciones operativas de mayor impacto. De esta manera, alguien que no tenga experiencia en códigos, programación o machine learning puede utilizar la herramienta para analizar sus datos y mejorar la toma de decisiones. Vamos a revisar esta herramienta a continuación. Aquí tenemos la interfaz de la herramienta para la predicción de la velocidad de corrosión. Como observan, contiene condiciones de operación en las unidades que comúnmente están expresadas en industria petrolera en el Ecuador, ¿sí? La primera condición operativa que vamos a ingresar es el flujo volumétrico de gas. Asumimos que es de 10,000 cubic feet per day. El flujo volumétrico de líquido, vamos a asumir que es un pozo de 1000 barriles de fluido por día, que tiene un contenido de agua del 80%. El diámetro de la tubería es de 3.5 pulgadas. La temperatura y la presión asumimos que tienen valores de 180 Fahrenheit y 150 PSI, que son condiciones en la cabeza del pozo. También necesitamos la fracción molar de CO2 en el gas. Vamos a asumir que es de 0.5. Y análisis de laboratorio, como el contenido de bicarbonatos en el agua de formación. En este caso, asumimos que es 2000. Y la salinidad del agua de formación. Digamos que es de 60,000. Al darle clic aquí en calcular, esta aplicación tiene por detrás los modelos de inteligencia artificial implementados en lenguaje de programación, que es Python, ¿sí? Como podemos observar, en este caso, el modelo nos va a predecir una velocidad de corrosión de 6.5 mph, que corresponde a un rango de criticidad alto. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos un pozo de mayor caudal con un diámetro más pequeño de la tubería? Es decir, que aumenta la velocidad de flujo y por tanto la erosión, y que tiene un contenido de CO2 mayor. Al darle clic en calcular, observamos que la velocidad de corrosión aumentó a un valor de 12.5 mph, que corresponde a una criticidad severa. Finalmente, hagamos una prueba con un pozo de bajo caudal, digamos que son 500 barriles de fluido por día, de bajo BCW, 20%, un diámetro de tubería estándar y un bajo contenido de CO2. ¿Qué ocurre en este caso? La velocidad de corrosión es menor a 1 mph y por tanto su nivel de criticidad es bajo. Retornemos a las diapositivas. Como observamos en el demo, la aplicación de esta herramienta nos permite diagnosticar e identificar los pozos con mayor riesgo de corrosión. Con esta información podemos optimizar o priorizar el tratamiento químico a los pozos de alto riesgo, sin desperdiciar inhibidores en los pozos de baja prioridad. Con un buen tratamiento es posible aumentar el run life de los pozos y generar beneficios económicos. Otras aplicaciones en las que vamos a trabajar en el futuro incluyen la predicción de la tasa de depósito en líneas de flujo y la predicción de los depósitos de asfaltenos en fondo de pozo. El procedimiento es similar al que revisamos en esta presentación y esperamos conseguir buenos resultados. Nuestra meta es crear una plataforma digital que combine el registro, la visualización y la predicción de eventos relacionados con el aseguramiento de flujo, como la corrosión y las incrustaciones.
por medio de modelos matemáticos e inteligencia artificial. A esto es lo que la industria petrolera debe migrar, a desarrollar aplicaciones sencillas para el usuario y accesibles, que nos permitan mejorar la toma de decisiones. Los beneficios obtenidos con la aplicación digital incluyen identificar los pozos críticos para corrosión e incrustaciones, disminuir los costos operacionales del tratamiento químico, generar alertas tempranas de posibles problemas relacionados con temas de aseguramiento de flujo, reducir el costo y el riesgo asociados con la corrosión e incrustaciones en pozos y facilidades de producción, e incrementar la seguridad y rentabilidad de las operaciones. Esto se traduce en beneficios económicos para las empresas. Por ejemplo, la aplicación de una herramienta similar en una empresa en el extranjero generó $2 millones de ahorro anual y 10% de reducción del tiempo no productivo. Muchas gracias por su atención. Si este tema fue de su interés y desean conocer más al respecto, ayúdenme llenando la encuesta que se presenta en este link. Adicionalmente, si tienen alguna pregunta, por favor me comentan para resolver sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por la conferencia. Por favor, si tienen alguna pregunta, abran sus micrófonos y lo podrían hacer directamente a Santiago. Gracias. Buenos días, Santiago. ¿Me escucha? Sí. Le saluda Enrique Espín. Yo soy funcionario de Petroamazonas. Trabajo ahorita en el bloque de Indillana, CPF, de la ex Petroamazonas, que se está fusionando con Petroecuador. Bueno, ahí tenemos graves problemas de corrosión en los pozos a nivel de tubería de producción. Entonces, mi pregunta es si este software podría amplificar para también integrar la metalurgia de la tubería, porque nosotros hemos estado tratando o sugiriendo a la empresa, ante los graves problemas de corrosión, comprar tubería cromo 3 para no tener problemas de corrosión críticos como el huequeo de tubería, que eso ocasiona workovers o reacondicionamiento de los pozos continuamente y asociados a la pérdida de producción, y los costos de producción del barril producido se incrementan. No sé si ustedes en el futuro tienen previsto ampliar e integrar esta variable de la metalurgia de la tubería. Esa sería la pregunta. Ok. Excelente pregunta. Muchas gracias, Enrique. Sí, y de hecho, este software, esta herramienta nos permite tomar decisiones con respecto al material de una tubería, ¿sí? Porque lo que hacemos es determinar el nivel de corrosividad de un fluido de acuerdo a sus condiciones de operación, ¿no? De acuerdo a sus variables de caudal, de acuerdo a su contenido de gases. Y si obtenemos un valor de corrosión severa, de acuerdo a nuestra simulación, la recomendación sería utilizar una tubería de cromo 3, por ejemplo, ¿sí? Que nos permitiría resistir el ataque corrosivo del fluido. Además, en el futuro sí podríamos pensar en incluir temas de metalurgia. ¿Sí? Una de las variables que implementa el modelo, que está por detrás, que no la revisamos en esta presentación, es la rugosidad de la tubería, ¿sí? Condiciones del diámetro, curvaturas, ¿sí? Eso también es posible implementar en el modelo para tener una predicción de la corrosividad a lo largo de todo el sistema de producción, desde el fondo de pozo hasta la superficie. ¿Sí? Entonces, Enrique, respondía a su inquietud. Sí, gracias, muy gentil. Y otra, el link que puso para hacer el análisis de corrosión, puedes ingresar nomás al internet y con ese link acceder para hacer el cálculo de corrosión, Sí, velocidad de corrosión. Exacto, sí, este es un demo que lo hemos desarrollado, va a estar disponible durante este día, es únicamente para la demostración de esta presentación, ¿sí? Porque nuestra idea es implementar este demo en una plataforma digital, ¿no? Que va a ser una herramienta que puedan usar las empresas petroleras para mejorar la toma de decisiones y evitar
esos problemas operativos que nos comentan, ¿no? Por ejemplo, la comunicación tubing casing, taponamientos, etc. Bueno, para complementar, también tenemos el caso de pozos que tenemos a cierta profundidad, tenemos problemas de corrosión críticos, pero como usted sabe, en el trayecto del pozo cambian los valores de presión y temperatura y a otra profundidad tenemos problemas críticos de precipitación de escala. Entonces también podríamos definir en un mismo pozo las dos condiciones o las dos variables. Sí, sí, exactamente. Ese es el objetivo de esta aplicación. En esta presentación solo les demostré el uso de la aplicación para el cálculo de la velocidad de corrosión, pero también podemos usar la misma aplicación para determinar la tasa de depositación de incrustaciones. Y esto va a depender, dependiendo de las condiciones de operación que ingresamos en el modelo. Por ejemplo, si usamos las condiciones de fondo del pozo, es probable que tengamos mayores problemas de corrosión. Si ingresamos condiciones en la superficie, debido a las bajas presiones, a las temperaturas más bajas, es probable que el modelo nos arroje mayores problemas en el tema de incrustaciones. Y ese es el objetivo de esta plataforma, combinar ambas predicciones, corrosión y escala. Ya, y bueno, también sería, tú sabes, en el trayecto de un pozo también hay cambios de diámetros, que son también variables a considerarse o variable a considerarse para el cambio de si se puede hacer el pozo, perdón, el flujo ocasiona precipitación de escala. Porque muchas veces hemos encontrado en las reducciones o en los cambios de diámetro este problema. Sí, exacto. Por eso es que nuestro modelo incluye el input del valor del diámetro de la tubería, ¿sí? Entonces, dependiendo del cálculo del diámetro, vamos a tener distintas velocidades de flujo y eso nos va a permitir tener una predicción más efectiva en el caso de que existan restricciones de la tubería a zonas de mayor o de menor diámetro. Entonces, sí, el modelo incluye toma en cuenta la geometría, el diámetro de la tubería. Gracias, muy gentil, Santiago. Eso sería Ya, todo. con mucho gusto, Enrique. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Santiago? Buenos días a todos. Juan Buen día. Rodríguez le habla. Adelante, Buen día, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Juan Rodríguez, fuimos compañeros en el consorcio y un gusto poderle ver en esta etapa, Santiago. Bueno, Gracias. mi pregunta va orientada en el siguiente sentido. Si bien es cierto, como explicó, es un demo y es un dato puntual y claro, para un demo está bien todo lo que está atrás. Como se explicó, es una gran cantidad de datos, que es lo que va a hacer que el modelo funcione. En este sentido, necesitamos necesariamente un afinamiento de los datos y una gran cantidad de datos del fluido multifásico, básicamente. Esto implicaría entonces que el modelo estaría, ¿qué tan dependiente es de la cantidad de datos que pueda tener en este sentido de la prueba del pozo? Porque usted sabe que en la mayoría de proyectos, la prueba de pozos es un tema crítico y posiblemente se puede tener un dato por mes, por decirle. Lo que quería saber es del modelo, ¿qué tan sensible es en eso? Porque si yo hago una modelación con un dato de prueba del pozo por mes y si pudiera tener esos datos de prueba de pozo uno por semana, ¿cómo me varía la precisión del modelo? Estamos hablando de un tema del 80%. Entonces, quería saber qué tan dependiente es de la cantidad de datos y también de la calidad de datos el modelo como tal. Tomando en cuenta que en inteligencia artificial se entendería el concepto de que se necesita más datos para que el sistema sea más eficiente. Tampoco vi el tema de la relación, en qué parte entra la comparación con el otro modelo, es decir, el modelo que ahora se utiliza, el de una ecuación como el de Norfolk que se utiliza. Entonces,
En el demo solamente entendemos que se sacó de la inteligencia artificial. ¿Cuánto salía del modelo Norsok para comparar un error? O cómo hace el sistema o el modelo calculando los, digamos, los MPYs en ese instante? Si el valor es diferente en un 20, un 30%, ¿cuál de los dos se toma o le entrega el sistema para que tome la decisión el gestionador? Santiago. Ok, bueno, gracias por la pregunta, Juan. Pregunta muy larga. Espero haberme acordado de todo, ¿no? Bueno, en primer lugar, el modelo sí es dependiente de la cantidad y calidad de la información, ¿sí? Pero por esta razón es que nosotros hemos combinado las predicciones de la inteligencia artificial con los modelos matemáticos, ¿sí? Ahora, el prototipo que les indiqué tiene por detrás un códigos de inteligencia artificial, también implementa ese modelo matemático del Norsok, ¿sí? Es un algoritmo un poco complicado, es parte del know-how que tenemos en nuestro proyecto, y lo que hace el modelo es generar una predicción utilizando ambas técnicas, ¿sí? Eso, Juan. Si tú gustas, esto lo podríamos discutir en otra oportunidad. ¿Cuánto se compara la predicción solo del modelo del Norsok con la predicción de inteligencia artificial? El objetivo que tuvimos es partir de una base de datos relativamente pequeña, como les indiqué en la presentación, eran un poco más de 100 pozos, 100 valores, pero llegamos a ese 80% de efectividad en la predicción combinando los dos modelos, ¿sí? Ahora, en tu pregunta, Juan, con respecto a pruebas de pozos que se tienen pocos datos mensuales, sí, ese es un problema, pero debemos recordar que la corrosividad de un fluido, del agua de formación, depende de sus condiciones de operación. Por ejemplo, va a depender del caudal, va a depender del contenido de CO2, va a depender de otras variables de laboratorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un pozo que ya está operativo, que está en una zona similar, que es cercano a este pozo de prueba, se podría extrapolar, ¿sí?, las variables de respuesta, la velocidad de corrosión, para este nuevo pozo de prueba, ¿sí? Esa es una de las opciones. Pues no sé, Juan, si respondí a tu pregunta. ¿Necesitas más aclaración? Sí, Santiago, está entendido. Ok. Solo era por poner un ejemplo de lo que trabajamos. Cuando hay pozos con flashing o mugging, donde la prueba del pozo es todo un reto y no se tiene datos confiables, el sistema se autodefine, es decir, dice, con esos datos dice o compara y dice, para este ejemplo vamos a utilizar Norsok o inteligencia artificial, o mezcla las decisiones o son una comparación de las decisiones. No, es una mezcla en este caso. Estamos utilizando las dos técnicas combinadas en un solo modelo híbrido que mejora la predicción, ¿sí? Bueno, y este caso que tú comentas, Juan, el flashing, en sí es un desafío también para parte de la instrumentación, porque obviamente un modelo, mientras tú le ingreses variables de entrada más exactas, más precisas, mayor cantidad, la predicción va a ser mejor, ¿sí? Entonces, justo el éxito de este tipo de aplicaciones es la combinación de la instrumentación de las variables de campo para obtener datos en tiempo real y generar predicciones más efectivas y más útiles. Okay. Obviamente la predicción va a ser muy difícil que sea mayor al 95%, por ejemplo, ¿sí? Va a ser muy difícil, pero debemos recordar que en estos temas de aseguramiento de flujo como corrosión e incrustaciones, nos manejamos con distintos rangos de criticidad, ¿sí? Son rangos un poco amplios, por ejemplo, entre 5 y 10 es un nivel alto. Entonces, la predicción nos da un cierto rango de flexibilidad para determinar la criticidad de pozo y priorizar el tratamiento químico, las acciones de mantenimiento preventivo. Perfecto, Santiago. Y una pregunta final. El sistema como tal está proyectado para cerrar el ciclo, es decir, que ahorita estamos viendo justamente los MPYs, y es decir,
la variable a atacar con la dosificación. El sistema como tal puede madurar para llegar a generar el control directo de la dosificación en el pozo. Sí, sí, por supuesto, es posible, siempre y cuando exista la conexión con, por ejemplo, con sensores que trabajen con lo que se conoce ahora como Internet of Things, IoT, sensores remotos, por ejemplo, que nosotros consigamos el valor en línea, por ejemplo, la variable de respuesta, y con ese valor igual se puede enviar una señal a un sensor implementado en una bomba de inyección para modificar la inyección del químico, modificar las condiciones de acuerdo a los resultados que tengamos en el día a día. Listo, gracias Santiago. Gracias, muchas gracias. Un gusto. Si tienen alguna otra pregunta, por favor. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Soy Néstor Flores. Bueno, sí, buen día. No me puede conectar al tema de tu charla de manera completa, pero tengo unas consultas. Tú, por ejemplo, de tu experiencia de implementar estos modelos, tanto matemáticos como de inteligencia artificial, ¿se están implementando en otras líneas del sector petrolero? Hablemos de lo que es el tema de perforación. ¿Tienes alguna experiencia o piensas trabajar tal vez en esa línea de investigación y desarrollo? Sí, he leído de muchas aplicaciones en temas petroleros. De hecho, se está aplicando mucho en la parte de perforación. Hace aproximadamente un mes asistí a una conferencia de Digital Oilfield en Colombia, donde un ingeniero presentó una aplicación de modelos de inteligencia artificial para optimizar la ROP en una perforación. Entonces eso me pareció muy interesante porque lo que hacían es analizar distintas condiciones, por ejemplo, de las brocas, la profundidad, las empresas que fabrican este tipo de implementos de perforación, y lo que llegaban a crear es una plataforma digital para optimizar la velocidad de perforación y disminuir el consumo de energía. Entonces esa fue una aplicación muy, muy interesante. De hecho, el link de esa presentación está en YouTube. Si deseas, te podría compartir para que la revises en un futuro. No, sí sería interesante. Sí, de hecho es cuestión de buscar en internet. Hay muchísimas aplicaciones para la industria y también es una oportunidad muy grande porque yo pienso que recién se va a dar esta revolución tecnológica en la industria petrolera, en la parte de downstream. Porque en la parte de upstream, que también he trabajado, conozco un poco al respecto, este tipo de aplicaciones es mucho más madura. En la parte de downstream considero que tiene un potencial enorme. Las técnicas van a ser parecidas. Partimos desde una base de datos, identificamos las variables que más impactan en la variable que deseamos predecir y básicamente hacemos un proceso de prueba y error para generar predicciones útiles. Entonces, Néstor, contesté a tu respuesta. No, sí, es muy interesante porque te comento, nosotros también estamos trabajando junto al lado del Colegio de Ingenieros en implementar este tipo de tecnologías a la zona que es todo lo que es el downstream. Y queremos sacarle como una iniciativa propia y como ingeniería ecuatoriana este tipo de soluciones. Así que estoy bastante involucrado en este tema de todo lo que es plataformas de inteligencia artificial. No enfocado en este momento al sector petrolero, estoy enfocado al sector de lo que son ciudades inteligentes, pero básicamente los conceptos se traslapan, pero obviamente los resultados son diferentes. En este caso, con el apoyo del colegio, queremos impulsar ese tipo de cambios de paradigmas tecnológicos en el país, ¿no? Si contamos con tu apoyo, sería muy interesante trabajar. Sí, por supuesto. Ramiro tiene mis datos de contacto y con gusto. Sería muy, muy interesante trabajar en conjunto para, como tú lo mencionas, crear este cambio de paradigma y lo más importante, con personal ecuatoriano, ¿no? Personal preparado que está dispuesto a generar soluciones. Esa es la idea, como tú viste en esta época de la pandemia,
el cambio tecnológico, esa brecha, tenemos que acortarlo lo antes posible. Si bien es cierto, tú ya, en otros países ya lo tienen listo, pero sacarlo aquí nacional con el apoyo de profesionales locales sería muy interesante como un proyecto que lo podríamos abordar en el futuro. Sí, sí, de acuerdo. Muchas gracias. A la orden, ¿no? Ahí está mi contacto. Y... Sí, no, por medio de Ramiro nos puede sí, contactar sí. contigo para ver si intentamos a conversar un poquito Claro, más claro. a detalle del proyecto Con gusto. que queremos lanzar. Sí, perfecto. Al contrario, muchas gracias Gracias, por tu gracias, respuesta. Néstor. Muchas gracias por las preguntas. No sé si tienen alguna otra pregunta o algún comentario, por favor. No, de mi parte, muchas gracias por la ponencia. Te felicito, Santiago. Muy interesante el tema y continuemos, ¿no? Continuemos en esta línea que creo que nos puede dar una buena perspectiva aquí en el mercado local. Gracias, Néstor. Gracias. Bueno, de mi parte, Santiago, felicitarle. Como le había comentado anteriormente, la inteligencia artificial es la herramienta que hay que manejarla y va a romper paradigmas en la manera como se ha venido gestionando, especialmente en el sector petrolero. Es un campo nuevo para todos acá en el país, pero sin duda tiene un potencial enorme. El ejemplo que usted plantea en el Flow Assurance es una de las tantas aplicaciones en las que se podía mejorar. Se podría mejorar en un montón de procesos, pero el cambio de paradigmas es difícil y también necesita inversión. Ajá, Entonces, exactamente. la generación de estos proyectos son muy importantes para el futuro del país porque van a generar valor agregado en los procesos en los cuales hoy por hoy hacen que los costos operativos de todos los proyectos de extracción petrolera sean muy altos en comparación a lo que ahora se maneja alrededor del mundo. Y es algo Sí. que tenemos que mejorar porque la tendencia es a mejorar y no tenemos otra alternativa. Es una cuestión, diría yo, de sobrevivencia del negocio y por tanto del país como tal, porque somos dependientes de este negocio. Entonces, muchas gracias por la ponencia y es un inicio porque hay muchas otras aplicaciones en las que se puede trabajar con esto. Y bueno, qué bueno que sea usted y que sea un inicio para que se pueda aplicar esto. Hay mucho trabajo por hacer. Sí, de hecho. Sí, gracias. Gracias, Juan, igual por tu tiempo y las palabras. Estamos a las órdenes, ¿sí? Para un contacto, si tienen ideas de otras aplicaciones donde se podría aplicar estos conocimientos de inteligencia artificial, podemos discutirlo, podemos generar proyectos que contribuyan con el desarrollo de la industria en el país, que ese es el objetivo, ¿no? Con mano de obra local, con profesionales preparados en el Ecuador, ¿sí? Entonces, estamos a las órdenes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. En nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, zona norte del Ecuador, le damos las gracias al ingeniero Santiago Zapata por su excelente conferencia y a todos ustedes por su asistencia y participación. Buenos días, muchas gracias. Gracias.